nueva entrega con una conferencia que se ha denominado Una mirada a la cuentística de Juan Bosch, que va a ser presentada por la doctora Clara Jorge Ramírez, ¿no? Quien es PhD en lingüística aplicada por la Universidad Antonio de Nebrija, España, también PhD en literatura de Puerto Rico y el Caribe, en este caso del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Puerto Rico. También tiene un PhD en literatura española de la American University of Spain, España, y tiene también estudios de educación en los Estados Unidos, en español, Atlantic Union College, en Fitchburg State College and Atlantic Union College. Así que en estos momentos la doctora Clara Jorge reside en los Estados Unidos, ¿no? Y está situada en estos momentos en California. Así que vamos a decir también que es una persona que ha hecho ya varios estudios en torno a la obra de Juan Bosch. Concretamente, una de sus tesis se denominó Visualización de la mujer en los cuentos de Juan Bosch, que va a estar muy relacionada con esta conferencia. Y también Juan Bosch, Vida y Obra, en lo cual tuvo participación en un seminario internacional. Es coautora del libro que surgió de este seminario internacional, así como también tiene estudios en la literatura de Federico García Lorca, como El luto en la España de Federico García Lorca, tal como lo presenta en La casa de Bernarda Alba. Es decir, es una persona que ha estudiado la literatura hispanoamericana y que tiene gran conocimiento sobre estos temas, ¿no? Así que estamos muy complacidos de recibirla. Ella ha vivido en California, Estados Unidos, en Michigan, en Massachusetts, también en República Dominicana, por supuesto, Costa Rica, Honduras y Puerto Rico. Así que, sin más, vamos a darle paso a la doctora Clara Jorge. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Es para mí una gran alegría estar en mi ciudad, en la ciudad corazón, y estar con ustedes hablando de alguien que me encanta y es el profesor Juan Bosch. Qué bueno, sí. Juan Boche es un autor quizás de los más estudiados, ¿no? En torno precisamente a la cuentística, ya que él no solamente llegó a escribir cuentos, sino que desarrolló toda una teoría, ¿no? Toda una tesis sobre el cómo escribir cuentos, y eso lo distingue, ¿no? Y lo pone en una categoría diferente quizás, ¿no? Porque tenía la capacidad de reflexionar sobre su propia obra y sobre la cuentística en general, lo cual hace muy interesante el análisis precisamente. Así que vamos a darle paso a su presentación, por favor, doctora Jorge. Gracias. Si pueden enseñar las vistas. Vamos a pedirle al equipo técnico del Centro León que nos ponga en pantalla lo que la doctora eh, nos ha preparado. Y entiendo que son algunas sorpresas porque como ella es de Santiago, ¿no? Originalmente, ¿no? Tiene un vínculo especial con Santiago. Como ven ustedes, está en una locación virtual muy, muy santiaguera. Maravilloso. Aquí en el físico, pero mi alma está allá siempre en Ah, Santiago. Mi corazón está en la ciudad corazón. Y me encanta esta foto porque podemos ver las águilas ibaeñas, nuestro mm, orgullo. sí, sí, sí. Las águilas ibaeñas y el monumento, por supuesto, el monumento es el ícono de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ver estas imágenes. Son pocas, pero muy significativas. Ujú. Vamos a la siguiente entonces. Esto fue cuando terminé mi primer doctorado, porque los otros lo terminé, pero me gradué del primero, que fue en la Universidad de España.
Ujú, Entonces aquí muestro unas fotos de Juan Bosch. Los estudios de este doctorado me duró 6 años y durante esos 6 años yo iba a República Dominicana y me entrevistaba con Juan Bosch. Fue muy bonito porque en ese tiempo era director de la Biblioteca Nacional el doctor Diomedes Núñez, ujú, y él era el representante oficial y personal de Juan Bosch, así que él siempre iba conmigo, allá yo me entrevistaba con él, analizaba con Juan Bosch sus obras y cómo él presentaba a las mujeres en sus obras. Y este fue un certificado del término de los estudios en la Universidad de Valladolid, en España, de los estudios doctorales. ujú, La siguiente foto es cuando yo estaba pequeña, yo asistía todos los días, 4 horas al día. Después de la escuela iba a Bellas Artes en Santiago y allá estudiaba con un gran profesor que fue Giorgi Morel. Todos los días era una maravilla. Él tenía un ayudante llamado Cuquito. Y aquí en este cuadro es mi segunda exposición y eso tenía cuando eso 14 años. ujú. Entonces, Eh, en este cuadro podemos ver el maestro iba y nos daba la vuelta y me decía, Clarita, mira, vamos a poner un poquito de luz aquí. Y él mismo me tomaba el pincel y hacía, ponía algunas pinceladas. y y eso me ayudó tanto, permanecer tantos años estudiando, no solamente dibujo, pintura con Giorgi Morel, pero también teoría de la música, piano, violín, teatro. Y eso me ayudó tanto el resto de mi vida, porque eso me inspiró para seguir estudiando las artes, las letras. Y por eso quería mostrarle esta foto de, ujú. de mi segunda Muy bien, exposición, bien. 14 años. Sí, son cosas muy cercanas a Santiago, ¿no? Y cuéntenos cómo llega usted a estos estudios propiamente literarios, abordando la obra de Juan Bosch, porque usted tiene un enfoque muy acorde a los tiempos de hoy, ¿no? Es la visión de la mujer en las obras de Juan Bosch. Cuéntenos cómo usted entra en esto y ya para entrar en materia en la propia presentación, ¿no? Sí. Me interesa mucho porque siempre he notado que la mujer, por ejemplo, ustedes ven una pareja de profesionales, el esposo y la esposa, doctores, ¿verdad? Y usted ve que el esposo es el doctor. Muy raro usted ver que los dos y la esposa también sea doctora, ya sea en cualquier especialización, ya sea en lingüística o literatura o filosofía o antropología, casi siempre es el hombre y la mujer está en la casa. Entonces me interesó mucho y por eso en la segunda tesis yo usé a María, la Madre de Jesús, como marco teórico para analizar la mujer, em, porque al presentarnos a María con el niño cargado en los brazos, la sociedad ha querido decirnos a las mujeres, este es el lugar de ustedes, estar en la casa, así como María, cuidar niños. Y entonces, una cosa tan errada, pero eso me interesé mucho en estudiar a Juan Bosch y, y me di cuenta que él es especialista en las mujeres. Por eso yo lo denominé a él Juan Bosch, el cuentista de las mujeres, porque la mayoría de sus cuentos, el personaje principal es una mujer. Y todas las mujeres de sus cuentos terminan o muertas o desgraciadas o no consiguen los que ellas estaban buscando. Entonces, recuerdo un día que le digo, pero profesor, ¿por qué es que terminan así todas? Y él me dijo, sabe, te quiero decir, es que yo quiero mostrar la forma terrible, sacrificada y humillada que vive la mujer dominicana y por eso yo lo estoy poniendo aquí. Digo yo, está bien. Entonces después en uno de los viajes le llevé una placa que decía Juan Bosch, el cuentista de las mujeres. Y él está, hay una foto con él con su placa en la mano.
Muy bien, muy bien. Bueno, usted nos dirá entonces qué encontró en estos estudios de doctorado en la obra de Juan Bosch. Perfecto. Quería mencionar también que en el libro ese que usted mencionó, que lo tengo aquí, Ujú, Juan es Bosch, vida y obra. parte- sí, y eso fue con el doctor Bruno Rosario Candelier, nuestro amado escritor. Él, él me invitó y en este libro, si pueden ver, soy la única mujer entre todos los que escribieron. Entonces, así es que Santiago quedó muy bien representado. También escribió un artículo en el libro que escribió el bibliógrafo, investigador literario y educador Miguel Collado. Y el libro se titula Juan Bosch, maestro de la narrativa latinoamericana. Fue en el 2009 y fue editado por él y compilado por Miguel Collado. Ujú. Entonces, eso, eso también está muy interesante. Hablar de Juan Bosch es hablar de uno de los personajes más importantes en la literatura, sociedad, humanismo, política dominicana y latinoamericana. Su nombre ha formado parte del vocabulario de los dominicanos por varias generaciones. El aporte principal en los cuentos de Juan Bosch es revelar las injusticias en que hombres, mujeres y niños han estado viviendo desde los principios y los comienzos de nuestra historia. Él recrea la vida miserable y desgraciada, sociopolítica y económica en que viven los dominicanos, especialmente la mujer, quien es objeto de burla, infamia. Se presenta a la mujer marginada, quien en su vida muestra insospechada interioridad plasmada de frustración, desesperación e injusticia. Y esto es parte del libro de visualización de la mujer en los cuentos de Juan Bosch. Quería agregar, este es el libro que mi esposo, que es doctor en antropología de la Universidad de Harvard, él tenía que escribir un libro, un artículo, y él quería información sobre la mujer. Y me dijo, Clara, ¿me puedes prestar el libro para usar algún texto como referencia en el libro que estoy escribiendo? Pero yo estaba ocupada porque me mantengo muy ocupada siempre. Y entonces él empezó a buscarlo en una plataforma que solamente, una plataforma especial que ahí tiene que ser profesor universitario y no todo el mundo puede entrar ahí. Entonces en esa plataforma él puso el nombre del libro, mi nombre, y fue una gran sorpresa porque encontró que mi libro está en muchas de las bibliotecas de las universidades, no solamente de Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en la Universidad de Yale y muchas universidades importantes aquí tienen mi libro como referencia en sus bibliotecas. Yo ya lo revisé y quiero hacer una segunda edición que ya está completamente terminada, las revisiones, y lo quiero traducir a varios idiomas también, porque yo creo que esta forma maravillosa en que Juan Bosch presenta a la mujer es un ejemplo para todos nosotros de poder enaltecer y enarbolar la vida de la mujer, porque todos han nacido de una mujer y todos tienen una madre y quizás tienen hermanas, pero es bien importante que nosotras sigamos y todos nosotros analizando la mujer, porque aquí no solamente se presenta la mujer dominicana, aquí se presentan la mujer en diferentes países de Latinoamérica. Por ejemplo, La muchacha de La Guaira se hizo basado en una experiencia de una joven prostituta en La Guaira, el puerto de La Guaira en Venezuela. Y así cada lugar donde él vivió, él escribió. Y entonces este aporte maravilloso de Juan Bosch es no solamente a la mujer dominicana, es a la mujer latinoamericana y a la mujer en general, porque nos atañe a todos y a todas. Cándido Gerón, en su obra Juan Bosch, Vida y Obra Narrativa,
Dice, es como si volviéramos a transitar por los mismos caminos o a inventar la circunstancia de Miguel Cervantes y Saavedra. No ya desde la aventura o los ciclos históricos o épicos en que se fija dicha aventura, sino en los giros del habla popular, los cuales este gran escritor dominicano domina con facilidad increíble. En sus escritos, él nos proporciona un glosario rico en metáforas y vivencias, donde condensa y evalúa la realidad social del hombre rural dominicano. La gran reputación de que goza Juan Bosch se debe mayormente a la eufonía y estructura estilística en sus cuentos. Fue un eminente participante de la política en el Caribe, convirtiéndose en el primer presidente elegido libremente desde 1924. Vemos que la escritora dominicana Fiume Gómez de Michel declara: los temas o núcleos temáticos en que se fundamenta la cuentística general de Bosch son la injusticia social, el drama trágico del campesino, la muerte en diferentes variantes, el abandono del hombre tanto en su estado físico como psicológico, por el hombre, por la bondad, por la justicia, por la ignorancia, la fuerza de la naturaleza, lo primitivo en el hombre, la explotación del hombre, el machismo, la miseria y el hambre. Y aquí yo agregaría de la mujer también. Y esto está en el Manual de Literatura Dominicana y Americana. Bosch usa las técnicas modernas del cuento que él mismo escribió y con rigor poco común describe desgraciadas condenas, ironías indescriptibles y fuerzas extrañas. Muchas de las mujeres de sus cuentos son sencillas, rebosantes de pasiones, románticas, alegres, sufridas, puras, oscuras, maternales, codiciables, llenas de generosidad y remordimientos, las cuales llegan a vivir una pesadilla monstruosa. A través de la narrativa de Juan Bosch, podemos apreciar un hondo trasfondo humano, telúrico y ambiental, con toda una beta sociográfica que abarca aspectos sociales, históricos, económicos, antropológicos, políticos y culturales de la situación imperante en campos, aldeas y pueblos dominicanos de las primeras décadas del siglo pasado. Asimismo, hay un trasfondo biográfico personal y familiar en su narrativa, como hay también una radiografía del personaje dominicano y latinoamericano, registrado en diversos matices y costados, por lo cual Bosch potenció el criollismo, reconfiguró el realismo mágico y prohijó el sociorrealismo en las letras latinoamericanas. Juan Bosch es un inventor de situaciones y vocablos que hacen de la narración diálogos inteligibles, mezclando entre sí lo cósmico y lo biológico, lo terrenal y eternal, perfeccionando en gran manera el monólogo interior, denunciando los secretos del subconsciente, permitiendo al lector que de forma repentina sea intérprete de sus propios cuentos. La técnica del tiempo en sus cuentos es muy variada. En algunas ocasiones puede combinar la acronía y sincronía simultáneamente. En muchos de sus cuentos, la realidad se convierte en una especie de magia. Lo real se convierte en ficticio y lo ficticio en real. El narrador realiza un papel fundamental en el transcurso del cuento y en otras ocasiones se retira a formar sus propios cuentos, llegando al mundo de lo absurdo, irracional e ilógico. Como había mencionado nuestro amado y admirado doctor Bruno Rosario Candelier, director de la Academia Dominicana de la Lengua, escritor, crítico literario y educador, escribió el prólogo en mi libro, La visualización de la mujer en los cuentos de Juan Bosch. Y voy a mencionar una partecita aquí. Él dice: con este estudio exhaustivo sobre la significación de la mujer
en la narrativa de Juan Bosch, Clara Jorge ha enfocado la materia narrativa en el escritor dominicano. Su técnica y su estilo, y con un lenguaje claro, directo y comunicativo, muestra su capacidad de análisis y comprensión, y sobre todo ha mostrado desde su talante y su sensibilidad una manera hermosa y edificante de asumir e interpretar el mundo narrativo de Juan Bosch para una adecuada valoración del gran narrador dominicano, narrador, sociógrafo y experto en cultura dominicana. Juan Bosch llevó la cuentística nacional a su más alto desarrollo y se convirtió en nuestro representativo en el ámbito de las letras hispanoamericanas y uno de los más sobresalientes de los cuentistas de la lengua española. Juan Emilio Bosch Gaviño nace en La Vega, República Dominicana, el 30 de junio del 1909. Sus padres, José Bosch Subirats, nace en Tortosa, Barcelona, y su madre, Ángela Gaviño Costales, nace en Puerto Rico, pero ella vivía en La Vega, así es que los dos se casaron en La Vega, y de esa unión tuvieron 7 hijos, el mayor Juan Bosch. Muchas veces vemos en los libros que solamente se mencionan 5 de los 7 hijos. Lo que sucedió es que 2 de los hijos murieron muy temprano, uno de 5 y de 7 años, y porque lo que sucedió es que le dio una diarrea terrible y murieron. Por la situación tan difícil que estaba el país, la familia se fue a vivir a Cabo Haitiano, Haití, y duraron allá un tiempo, pero cuando llegó la invasión norteamericana a Haití, otra vez regresaron a República Dominicana. Algo muy interesante que captó la vida e impresionó a nuestro amado Juan Bosch es que a los 7 años de edad, el 29 de agosto del 1916, el niño Juan Bosch vio cómo los norteamericanos subían su bandera y bajaban la dominicana en todos los edificios públicos. Él se sentía triste y enojado. El profesor Juan Bosch admite que sus raíces patrióticas y sentimientos nacionalistas nacieron a una edad muy temprana. Estados Unidos, el ejército estuvo en República Dominicana hasta el 12 de julio de 1924. En este tiempo, Juan Bosch, del 25 al 29, comienza a publicar cuentos y poemas en revistas y periódicos de provincia. Él usaba en su poesía el seudónimo de Rigoberto de Fresni. Él estuvo viviendo en Puerto Rico, su madre era puertorriqueña, y no le permitían que usara su nombre. Entonces nosotros va a ser muy difícil que consigamos todas las obras de Juan Bosch, porque si él ponía su nombre no le pagaban. Así es que vemos que el 16 de agosto del 1930, Rafael Leonida Trujillo Molina ocupa la silla presidencial en República Dominicana. Y Juan Bosch está en Martinica a mediados de 1931. Decide regresar a República Dominicana. Juan Bosch, él llegó hasta el 3er año de escuela secundaria porque se quiso dedicar a la escritura. El humanista dominicano Pedro Enríquez Ureña le aconseja a Juan Bosch leer cuentos de Edgar Allan Poe, Chekhov y Mose Pan. Además, se le sugiere que se quite el segundo nombre Emilio por parecerle poco sexy. Y desde ese momento es que Juan Emilio Bosch empieza a ser solamente Juan Bosch. Empieza a dedicarse a las letras en una forma más completa. En el 1932 escribe el cuento La Mujer, y esta obra se traduce a varios idiomas. Se convierte en colaborador de la revista Bauruco en Santo Domingo el 24 de noviembre de 1933. Publica su primer libro de cuentos, El Camino Real. En esta publicación se destaca como un gran escritor y artista del género. Esto sucede durante la presidencia de Trujillo, quien lo acusa de conspirar contra el gobierno, y por eso es encerrado en la fortaleza Osama en enero del 1934.
Tomás Hernández Franco considera que los cargos atribuidos al profesor Juan Bosch son muy ligeros y fáciles, inclusive es un ataque a Bosch, y denuncia que su encarcelamiento es liviano y sin consecuencia. Por esta razón lo trasladaron a la prisión de Nigua, donde es puesto en libertad por gestiones del escritor César Herrera. Después de esto, él decide partir del país. En 1935 se casa con Isabel García Aguiar en Santo Domingo. Sigue trabajando. Durante este tiempo, el escritor dominicano Pedro Mir empieza a escribir poesías de tipo social por sugerencia de Juan Bosch. Miren que dos grandes, Pedro Mir y Juan Bosch, uno ayudándose al otro, ayudándose mutuamente. En este mismo año del 1935, publica su segundo libro, Indios, Apuntes Históricos y Leyenda. Luego es nombrado en la Dirección General de Estadística, donde trabaja con el Censo de República Dominicana. Y voy a seguir avanzando porque hablar de Juan Bosch, eso toma muchas horas. Juan Bosch es uno de los escritores más famosos y respetados que tiene el país. Una de las cualidades más hermosas de Juan Bosch es su pureza, integridad y sencillez. Hay una experiencia que me encanta y es que en la Navidad del 1955, Juan Bosch llegó a Buenos Aires porque después de la persecución que tenía Trujillo contra él, y no solamente Trujillo, otros amigos de Trujillo, también dictadores, él se movía de un lugar a otro y en esta ocasión iba a pasar 24 horas en Buenos Aires. Ahí él llamó a un señor llamado Basiu, un periodista rumano, Esteban Basiu. Él había leído mucho de Juan Bosch y había hecho comentarios de Juan Bosch y había publicado acerca de Juan Bosch. Entonces Juan Bosch lo llamó y le dijo que iba a estar ese tiempo allá. Esteban Basiu lo llevó a su casa y ahí estaba Esteban, su esposa y varios otros escritores en Buenos Aires. Juan Bosch se sentó y voy a leer lo que dice Esteban Basiu de lo que sucedió esa noche. Y ahora, para todos, siguió, quiero ofrecer un presente que quizás pueda mostrarles mi afecto. Estoy planeando escribir en cuanto llegue a La Habana, si la policía de Batista no me aprende, un cuento que tal vez llame cuento de Navidad. Y quiero decir que al final lo publicó en su país, en Chile. Lo publicó en Chile este cuento de Navidad. Quiero que de una manera simple, humana, auténtica, sin inútiles cargas navideñas, contar para pequeños y grandes, para hombres de todas las edades y todas partes del mundo y de todas las religiones, cristianos y paganos, la historia de Navidad que todos conocen. Pero repito, no quiero darle ningún brillo festivo ni luces que cieguen. Voy a contarla más o menos así. Y con la mano aquí sobre la nuca estaba en un sofá con los ojos puestos en el techo. Contó la historia de Jesús, de los Reyes Magos, de María y José, de una manera como ninguno de nosotros la había oído nunca, ni en Panamá, ni en Rumania, ni en Paraguay, como ninguno de nosotros la había leído jamás en ningún libro. Simplemente chocante, humana, ni poesía, ni relato, pero bajo la luz completamente nueva, la luz que solamente pudo evocar hoy, la de la Navidad en 1955. Bosch debió haber estado hablando durante 1 o 2 horas. No pensé que una cinta grabadora hubiera sido excepcional, posibilidad de captar sus palabras. Cuando cayó, debían ser más de las 3 de la madrugada, tal vez las 4. Los demás estábamos tan conmovidos que ninguno consiguió articular una sola palabra. Y si quieren leer más de esa historia maravillosa, pueden ir a Juan Bosch del exilio a la presidencia en sus obras completas.
El profesor Juan Bosch causaba una tensión paralizante en la mayoría de los que escuchaban su carismática elocuencia. La intensidad de la preponderancia de lo masculino sobre lo femenino está determinado en gran parte por la cultura específica en que se desenvuelven las mujeres y las circunstancias personales en relación con esta cultura. El presidente electo Juan Bosch es una de las figuras más controversiales de la República Dominicana. Su margen de 2-1 en la victoria contra su más cercano contendiente en las elecciones generales del 20 de diciembre demuestra además que es la figura política más popular del país. Si bien no demagógico, un orador público extremadamente efectivo. En los cuentos de Juan Bosch podemos apreciar de una manera vívida e impresionante las diferentes trayectorias que han seguido los indefensos y las mujeres para superar ese prejuicio de subyugación que data desde la misma creación de la raza humana. Porque lo primero que hizo Adán fue decirle a Eva, te llamarás mujer. Ya Dios le había puesto el nombre a ella de Eva y él se lo quiso cambiar para mostrar que él era el hombre y él tenía más autoridad y podía cambiarle el nombre y ponerle el nombre que él quería. El lenguaje de Bosch es claro, chocante, específico, contiene un monólogo interior, el cual perfecciona al describir sus sentimientos desde su interior. Así que, doctor Bruno Rosario Candelier, con quien me he estado comunicando últimamente, aquí empezó el interiorismo con el profesor Juan Bosch. Desde el inconsciente en el cual mezcla lo cósmico y lo biológico, limitando a la perspectiva de lo terrestre todos los diálogos y movimientos del infinito como se expresa en 2 pesos de agua, que dice, Virgen Santísima, clamó, Virgen Santísima, ayúdame. Pero no era negocio de la Virgen ni de Dios, sino de las ánimas que allá arriba gritaban, ya va medio peso. Va medio peso de agua. En sus escritos, Juan Bosch hace una denuncia por el enojo y el dolor que siente, la forma en que se trata a las mujeres de su tiempo. La escritora Joshama Feldman, en su obra Writing and Madness, Escritura y Madness, dice, la maldad que la sociedad ha callado se ha expresado por medio de la literatura. Maldad y literatura han sido parejas a través de la historia como objeto del mal entendido, como los polos de gravedad, por la misma energía de represión según son archivados dentro del cambio, pero dentro del mismo campo. Aquí vemos que con su esposa Isabel, ellos llegaron a Puerto Rico y el 14 de marzo nace su segunda hija en 1938, Carolina. Doctora, ¿sí? Doctora, quería comentarle que tenemos saludos, ¿no?, que le envían a usted Daniel Domínguez, Dionisio Báez y Francisco Rivas. También Bertram Lavalaz le envía saludos desde Panamá. Pedro Mencía también nos comenta aquí a propósito de Juan Bosch y su conocimiento de la idiosincrasia femenina. Tenemos un grupo de personas en nuestras redes sociales y canal de YouTube que están siguiendo atentamente su exposición. Y ya, aunque usted no lo crea, hemos consumido 36 minutos de este tiempo. Entonces, para que usted pueda adelantar, porque escritura sobre, vamos a decir, la biografía de Bosch, podemos encontrar en otros lugares, ¿no? Sin embargo, el punto de vista que usted tiene respecto de la visión de Juan Bosch en torno a la mujer, que creo que este es un momento único, entonces quería comentárselo para ver si podemos aterrizar en esa materia y que usted pueda explayarse en ese tema. Ok.
muchos de los personajes de Juan Bosch son reales. Los personajes infantiles son víctimas de los errores de los mayores. Y en casi toda la narrativa bochiana terminan muertos los niños, como en el caso de 2 pesos de agua, donde el niño es ahogado porque se compraron 2 pesos de agua para las ánimas. En un bohío los niños están moribundos, la niña está poco mejor, está sucia. Y rumbo al puerto de origen, la niña es muerta para ser violada. Los personajes femeninos son indefensos, pobres, sencillos. Considero a Juan Bosch el cuantista de las mujeres porque sus cuentos, la mayoría, tienen a la mujer como el tema principal, más específicamente el 57% de sus cuentos. Entre sus personajes tenemos lo perteneciente al reino espiritual, como son las ánimas en 2 pesos de agua. Tenemos el alma en La bella alma de Don Damián, tenemos la fuerza del mar en El socio y la presencia activa de la fuerza del mar. El espíritu de los muertos en el cuento San Andrés, el espíritu del difunto vengador. También tenemos el difunto asalariado en El campesino asalariado. Como obrera doméstica tenemos a María, la vieja María. Como el amo explotador tenemos a Don Justo, que es muy interesante. Los 2 amos explotadores más terribles, uno se llamaba Pío y el otro Justo, unos nombres completamente diferentes. Aquí vemos algunas observaciones sobre Juan Bosch, pero no las vamos a leer ninguna de estas. Vamos a ver aquí en el cuento de la pájara, hay un niño también. En el cuento de Camino Real, la negra María y la vieja Marta de Rosa completan el cuadro de explotación en las haciendas en obreras domésticas, porque esta señora ella tenía que levantarse temprano, esta sirvienta, a trabajar, a preparar la comida para los empleados, pero no solamente eso, ella a las 4 de la mañana tenía que tener un desayuno enorme para todos y trabajar, buscar la comida, y aparte de eso tenía que complacer también a su amo. Y ustedes saben en qué forma. Vemos aquí también en la categoría de personajes jóvenes, Yello, en Todo un hombre, Tito y Mingo en El resguardo. Vemos también en el cuento Lucero vuelve a aparecer el personaje, pero como amigo sacrificado que va en busca del remedio para su esposa. Vemos también, vamos a seguir adelante, en los cuentos El hombre que lloró y La mancha indeleble tienen un sabor citadinos porque son de Caracas, Venezuela. En el cuento Dos amigos es un desenlace maravilloso porque aquí se usa también se usan animales para representar y decir lo que el ser humano no puede decir porque estaba en tiempo de la dictadura de Trujillo. En La bella alma de Don Damián, las descripciones de los personajes nos hablan de seres que poseen características individuales, que son protagonistas en su área y muestran sentimientos a través de sus propias acciones. En este cuento, lo maravilloso es un elemento fundamental donde lo real y lo fantástico lo tienen todo en común. El alma efectúa la intercomunicación de sí misma con los seres humanos y reales. Al mismo tiempo, puede observar la hipocresía de las personas al decir que Don Damián tiene un alma muy bella. Esta alma se traslada al otro mundo. Este es un viaje de elemento maravilloso en la estructura del cuento, que es el desplazamiento del alma al techo, y ahí en el techo el alma puede ver todo, las personas que lo trataban mal y que hablaban mal de él, y ahí diciendo, ay, qué alma tan bella, qué alma tan bella. Y él dice ahí, el alma bella, y decía, qué hipocresía tienen todos. Pero Damián, un anciano enfermo, pero con mucho dinero, el alma de Don Damián es el personaje principal. Como vemos, él usa diferentes personajes. Aquí usa el alma. Esta es la descripción del alma que el alma da de ese cuerpo. El alma empieza a hablar y a interactuar. Dice, Don Damián
era ya un despojo amarillo de facciones casi transparentes y duras como el cristal. Los huesos del rostro parecían haberle crecido y la piel tenía un brillo repelente. Entonces, vemos aquí que su esposa le desea la muerte. Se había casado con él por su fortuna y se alegraba de su muerte. Miren, qué terrible esta mujer. Pero su criada le ama y le dice que tiene una bella alma. El cura es un religioso que solo busca la contribución de don Damián para que dé ofrendas a su pueblo. Y entonces vemos aquí que también la mujer en este cuento es una mujer engañosa porque no lo quería en verdad. El médico es un facultativo muy satisfecho de su trabajo y consciente del pago que pueda recibir. Cuando empieza a hacer los preparativos para administrarle la inyección a don Damián, la vieja criada se alarmó, pensando que no era prudente hacerle tantas cosas al pobre muerto. A lo que el médico contesta que debe hacer todo lo posible para volver a la vida a don Damián. Pero el médico sonreía, se hallaba satisfecho porque aún quedaba algo para ver todo el dinero que él iba a cobrar. En los cuentos de Juan Bosch hay un cuento que es muy interesante, que es el cuento de la mujer. La mujer, ella vendía la leche que producía la vaca para alimentar a su niño, pero el esposo le tomaba todo el dinero y ella se quedaba sin dinero. El esposo hasta golpe le daba y ella estaba con su niño, el niño era hueso solamente, llorando, agarrado de las piernas de la madre y llorando porque tenía hambre y él le quitaba el dinero que ella conseguía de vender la leche. Entonces aparece un buen samaritano, una persona que se da cuenta y quiere ayudarla, le da de la comida que tiene. Cuando después llega el marido de ella, empieza a golpearla y entonces los dos hombres empiezan a pelear. Cuando de pronto ella nota que van a matar a su marido. Y entonces se ciega completamente. El único momento de salvarse, de salvarse, ¿sabe qué hizo? Que cogió una piedra y en vez de defender a su defensor, cogió una piedra y se la lanzó al defensor y lo mató. Entonces, así quedó la vida de ella, terrible, porque mató a su defensor, a quien la abusaba y la golpeaba, no solamente a ella, sino al niño, pero es que la mujer había estado acostumbrada a sentir que ella recibía ese golpe porque ella lo merecía, porque ella era mala y eso era lo único que ella podía tener, golpes. Entonces vemos que aquí que Juan Bosch en este cuento personifica la carretera, le da vida a la carretera, una carretera larga, completamente larga, y entonces al personaje le quita la visión de luchar para sobrevivir. Así que aquí terminé el cuento de la mujer. Cualquier otra pregunta, tengo muchísimos materiales más. Creo que es una visión, vamos a decir, muy interesante de la cuentística de Juan Bosch, ¿no? Cuéntenos, ¿cómo usted le da continuidad a estos estudios? Usted nos hablaba de una segunda edición de ese libro, una segunda edición revisada, ¿no? Que contiene los elementos que usted ha explicado. Creo que eso es sumamente importante, el tema de la difusión, ¿no? Y de qué manera los lectores o las personas que nos están viendo ahora pudieran acceder a ese material, porque entiendo que es un estudio sumamente interesante y además muy oportuno, ¿no? Sí, yo le digo sinceramente que no soy muy buena negociante. Yo gasté $7,000 publicando los libros y los regalé. Vendí muy poco, ni $100 saqué. Entonces, así es que esos libros que están en las universidades, no sé quién lo publicó por mí, quién lo vendió o quién lo está vendiendo, porque no soy yo. Entonces, por eso quiero hacerlo revisada porque
estudiando más, me he dado cuenta de que él tiene muchas secciones. Yo dividí sus cuentos en cuentos de mujeres, cuentos de tragedias, cuentos de niños, cuentos de racismo. Y entonces he encontrado otras divisiones para hablar de sus cuentos que no la tenía en la primera edición. Ujú. Y por eso lo quiero hacer mejor y quiero traducirlo al inglés porque este es un tema tan interesante todavía en la sociedad actual donde vivimos. Está pasando lo que pasó al principio de la creación, cuando Adán le puso el nombre a Eva, le quitó el nombre Ujú. y entonces y le puso mujer. Em, entonces nosotros debemos tratar de empoderar a las mujeres, a las niñas, que no tiene que ser así, no tienen que ser sufridas ni humilladas. Ellas no merecen eso ni nacieron para eso. Entonces hay muchos estudios en universidades que son estudios hasta doctorados del estudio de la mujer, que este libro podría ayudar mucho. Y no solamente esto, les voy a decir algo muy importante. Ya escribí otro segundo libro y aquí estoy analizando obras de eh, la doctora Ofelia Berrido, el doctor Bruno Rosario Candelier y el doctor ingeniero que murió hace poco. Ahora se me olvidó el nombre, se me fue su pasa con la edad, pero escribí un libro de ellos tres que fue parte de otra tesis doctoral, analizando también las mujeres, pero en, en las novelas, en tres novelas dominicanas. Y es un tópico que me apasiona muchísimo. Por eso fui invitada en Santo Domingo cuando se hizo un reconocimiento a la Santa Sede, porque soy especialista en María, en la Virgen, en la María, la Madre de Jesús, que le llaman comúnmente Virgen. Entonces yo soy especialista en María y escrito muchísimo y lo he usado como marco teórico y me invitaron de la República para que en honor a la sede, a la Santa Sede, yo hablara de María, así que fue muy bonito y me apasiona, me encanta ese tópico de la mujer. Ujú. Sí, sin duda es un tema sumamente necesario. Ahora, si usted tuviera que resumir, ¿no? ¿Cuál es el personaje, vamos a decir, femenino arquetípico de la obra de Juan Bosch? ¿Con cuál usted se queda? Personaje femenino. Claro, claro. Femenino, eh, le voy a contar, me quedaría con La muchacha de La Guaira. La muchacha de La Guaira trata de una joven prostituta que ella está soñando con ser feliz. Ese es el sueño de ella, conseguir la felicidad, pero no la consigue porque ella es usada por los hombres y su cuerpo es usado. Entonces ella quiere ser feliz. Ella decía, yo quiero ser feliz, yo quiero ser feliz, hasta que un día ella se va caminando al mar buscando la felicidad y ahí se ahoga. Es un Ujú. personaje que me impresiona mucho porque en todos nuestros países existe esa profesión de subyugación que es la prostitución y creo que debemos darle otro matiz a la prostitución porque nosotros nos avergonzamos tanto de esa profesión que es tan terrible y tan sufrida. Pero si nosotros podemos ver en la Biblia, en la genealogía de Jesús, empezando el Nuevo Testamento, habla entre sus abuelas, menciona a Raab, la ramera, una prostituta. Entonces, si se ha permitido y él permitió que se mencionara a su abuela como una prostituta, nosotros nos avergonzamos tanto de nuestros familiares antepasados que quizás tuvieron hijos sin casarse. Entonces, es un tema también muy importante para que nuestras amistades, nuestros familiares no se sientan avergonzados porque sus abuelas o su abuela o una tía tuvo hijos fuera del matrimonio. Ujú.
Sí, es una perspectiva interesante, sin duda. Usted mencionó hace un momento otro tipo de personajes presentes en la obra de Bosch. Y sin duda, la gran mayoría pertenecen al mundo de lo rural, ¿no? Bosch es un gran narrador que arranca, vamos a decir, de un cierto criollismo, ¿no? Que tiene que ver con, por supuesto, con su vida en el campo, en La Vega, como usted señalaba al comienzo. Y la mayoría de estos personajes tienen un destino trágico, ¿no? Y ese destino trágico quizás marca, ¿no? En cierta medida una estilística, pero yo me pregunto, ¿es una visión propiamente caribeña? ¿Es algo que tengamos de este lado del mundo? ¿O es que Bosch veía solamente esa perspectiva? ¿Qué opina usted de eso? Lo que sucede con Von Bosch es que todas sus obras, como él me dijo, es para hablar, para gritar a viva voz por medio de las letras y de los cuentos, la tragedia de, de los más subyugados, porque vemos que en sus cuentos muchas veces los amos explotadores maltrataban a los niños, no les ponían ni escuela porque lo que los amos querían era que fueran siempre analfabetos, que no estudiaran para poderlos subyugar y mantenerlos subyugados. Entonces él trata de luchar por ellos porque las personas que vivían en la alta sociedad, ya no necesitaban, ya ellos vivían bien, tenían su estima propia muy afirmada. Entonces, Juan Bosch, él vivió entre la vida de los tutumpotes. Tutumpotes es una terminología que se viene del latín, que quiere decir tutumpotes como todo poder. Una persona que tiene poder en el tiempo de Juan Bosch, en el tiempo de antes, eran las personas blancas. Entonces, todas esas personas de origen europeo vinieron y se establecieron en la Vega Real, en el Cibao. Por eso usted puede ver que la gran mayoría de las personas blancas se establecieron en el Cibao. Entonces, él vivió muy bien, él vivía en una vida que él podía viajar, él viajaba a España, viajaba a diferentes países. Entonces, él no sentía la necesidad de escribir sobre la persona de su nivel social. Él se sentía responsable por la vida rural, por los campesinos, por los niños que sufrían, por las mujeres subyugadas. Y por eso es que sus obras se dedican a la vida rural, al maltratado, al ofendido y al subyugado. Sí, eso sin duda es un análisis muy certero, ¿no? De lo que ocurre con la obra de Bosch, ¿no? Y para completar, él se refería en términos políticos, ¿no? Él simplificó la sociedad dominicana, ¿no? Los tutumpotes por un lado y los hijos de Machepa por otro, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una literatura dedicada a esos hijos de Machepa, ¿no? Y ahí hay quizás otra arista interesante, ¿no? Que se puede profundizar. Y en este caso usted lo ha hecho a través de las hijas, ¿no? De Machepa, ¿no? Y eso creo que, que es interesante porque a través de la cuentística, ¿no? De alguna manera, si uno lo mira en perspectiva, ¿no? Toda la obra cuentística de Bosch, ¿no? Estamos hablando de una crónica social, cultural, política, económica, sumamente, vamos a decir, extensa y trascendente, ¿no? Que hay pocos autores que pueden dar cuenta de ese tipo de mirada tan extensa y tan variada, ¿no? Sobre su propia sociedad. Para cerrar, doctora, ¿qué usted quisiera transmitir a la audiencia que nos ha seguido durante esta conferencia? Pues me gustaría transmitirle que sigamos leyendo, 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 estudiando, aprendiendo, porque cada vez que estudiamos, nuestro horizonte se amplía. Podemos
ver la vida de un punto de vista diferente, podemos disfrutar la vida, podemos apreciar lo que tenemos, porque al leer especialmente esos cuentos nos damos cuenta de qué privilegiados somos, cómo nosotros podemos ayudar, porque como estaba diciéndole en este libro, soy la única mujer de todos los que escribieron. Necesitamos más niñas, más mujeres que se preparen para que escriban, para que analicen. Entonces, que sigamos entusiasmando a las niñas, a las mujeres, a que ellas pueden conseguir todas sus metas y que ellas son bellas, preciosas y maravillosas y que pueden conseguir todo lo que su mente se proponga. Muy bien, agradecemos a la doctora Clara Jorge por esta conferencia en torno a una mirada, ¿no?, a la cuentística de Juan Bosch, centrada en la visión en torno a la mujer. Agradecemos al Centro de Estudios Caribeños de la Pontificia Universidad Católica que ha permitido esta colaboración con la doctora Jorge, y a nombre del Centro León y sus colaboradores, y en especial a nombre de nuestra directora general, la doctora María Amalia León, nos despedimos en este Centro León en Casa y les esperamos para una próxima entrega. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.